Bueno, en nombre de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas, les doy la más cordial bienvenida a todos los participantes, a los miembros de la CENACIT y a nuestra invitada, la doctora Lisette Pérez. Como ustedes saben, desde el año 2005, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología ha desarrollado este evento que se llama Converciencia, este año en su versión 2020, con el objetivo de estrechar lazos con los científicos guatemaltecos, tanto radicados en el extranjero como aquí en Guatemala, estrechar lazos con la sociedad guatemalteca y compartir conocimientos, establecer redes, etcétera. En este sentido, pues, el Instituto y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia se une a esta actividad, pues porque sabemos lo importante que es para todos nosotros, los guatemaltecos, y además porque muchos de los científicos invitados pues, son egresados de esta casa de estudios. Damos inicio con la presentación de la doctora Lisette Pérez, que se titula Retos que enfrentan las mujeres y familias de doble carrera en las ciencias de la Tierra y posibles soluciones. Entonces, Lisette, te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá. También te mando un saludo del decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, el maestro Pablo Ernesto Oliva Soto, que se encuentra ahorita en reunión de Consejo Superior Universitario y por eso pues no nos podrá acompañar en las actividades del día de hoy. Pero, Lisette, el espacio es todo tuyo. Voy a dejar Muchísimas gracias, Eunice, gracias a la CENACIT también y a la Universidad de San Carlos de Guatemala por abrir este espacio, ¿verdad? Para poder conversar sobre estos temas tan importantes que cada vez se hacen, pues, digamos, a diario tenemos estos problemas de los retos que enfrentan las mujeres y las familias de doble carrera. Y entonces, por eso el día de hoy yo quisiera platicarles un poco de esto. Denme un segundito en lo que les puedo compartir la pantalla. Ustedes me van avisando si la están viendo. ¿Se observan la pantalla? Sí, sí, miramos. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, hoy les voy a compartir un poco sobre lo que ha sido mi experiencia relacionada a los retos que enfrentan las mujeres y familias de doble carrera. Y creo que no solo aplica para las ciencias de la Tierra, sino va más allá, ¿no? También incluso en ingeniería o en medicina. Y lo más importante es no solo hablar de los problemas, que son estos retos, sino también de sus posibles soluciones. Y entonces, en este marco también de Converciencia, el 22 de octubre tuvimos un foro de brechas de género, donde hablamos mucho de estos temas y entonces se complementa bastante. Y entonces, si ven en la página de la CENACIT del Facebook, creo que en unos días van a subir la versión ya editada. Y en este foro nosotros estuvimos conversando sobre diferentes temas. Por ejemplo, Clancy, o sea, todas chapinas, Clancy y Bárbara, egresadas de la San Carlos, y Clancy les habla un poco sobre las múltiples barreras para las niñas y adolescentes guatemaltecas. Bárbara, quien ha trabajado tanto en México como en Guatemala, les habla un poco de la realidad latinoamericana, sus contrastes y similitudes. Y yo, que salí de Guatemala para hacer mi doctorado en Alemania, y luego estuve en México, y me vuelvo a regresar en Alemania para ya, digamos, ya vivir, ¿no? Con mi familia, les doy una perspectiva un poco más global y la importancia de la vinculación y el de participar en las redes y locales y también internacionales, y nos moderó Vicky Novoa de ONU Mujeres. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena ver este foro. Entonces, yo les voy a dar en esta presentación mi perspectiva desde una mujer, digamos, que está en media carrera, que es como cuando todavía estamos, no tenemos una plaza permanente, y también cómo es ya tener una plaza permanente. El primer punto a abordar son las dificultades y obstáculos que en diferentes constelaciones de mi vida, por decirlo así, o en diferentes etapas de mi ciclo de vida, cuando estuve soltera, cómo fue los retos que encontré, y también cuando tenía mi pareja sin hijos y cuando tenía ya mis dos hijos. Y también, bueno, como les mencionaba, posibles soluciones y la importancia de diferentes factores para poder tener un impacto a más largo plazo, que es lo que tenemos que hacer para mejorar estos temas de desigualdad de género. Entonces les voy a estar hablando mucho
de parejas y de familias de doble carrera. Entonces, cuando yo hablo de una pareja de doble carrera, se puede definir así, que son dos personas que comparten un estilo de vida que incluye vivir juntos, roles laborales separados y una relación afectiva que son valiosas para ambos. Entonces, como vemos en esta imagen con el fondo rojo, vemos de que pareciera de que como que es demasiado, ¿no? El tratar de conseguir un balance entre el trabajo y la familia. Y si ven ahí, todavía no se tienen hijos, ¿no? Y aún así hay conflictos y hay bastante estrés por las interferencias entre el trabajo y la vida común. Aquí en Alemania y en Europa, una pareja de doble carrera se entiende un poco más como una pareja donde ambos socios tienen o se esfuerzan por conseguir un buen trabajo y ya está claro que quieren hacer carrera. Entonces se ven que tienen perspectivas profesionales a un mayor largo plazo. Y entonces, como les digo, esto es bastante difícil, lo conocemos muy bien, pero más aún es el problema de las familias de doble carrera. Entonces, cuando tiene uno hijos, especialmente cuando están muy pequeños y son como muy dependientes de ambos padres, estos problemas o estos retos se amplifican. Cuando hablamos de las familias de doble carrera podemos diferenciar 4 diferentes tipos de familia, ¿no? Entonces están los acomodaticios, que digamos son los cómodos, que eso ocurre mucho en países latinos, debido a cómo es la cultura y su estructura social. Entonces, lo dice la palabra, son familias acomodadas donde el padre o la madre, generalmente es el padre, hace carrera, mientras que la madre asume toda la responsabilidad y actividades de la familia. Las familias o los padres adversarios es cuando los dos quieren hacer carrera y tienen a alguien que los apoya en la casa y que es el que tiene el cuidado de los hijos, como sean los abuelos o sean niñeras. Luego también están los aliados, que son padres que los dos deciden no trabajar mucho, no tener trabajos muy, digamos, no exitosos, sino que demandan mucho, ¿no? Entonces, prefieren no tener puestos como muy claves o muy importantes que requieran de mucho esfuerzo y más bien se concentran en estar para la familia. Y los acróbatas, digamos, a esos son a los que yo me relaciono más o con los que yo me siento más afín, porque pues es una acrobacia, ¿no? El poder tener lo mismo de esfuerzo y de nuestra energía en el trabajo como en la familia. Entonces no queremos dejar a un lado nuestros hijos y más bien es como un todo, ¿no? Entonces estos somos, digamos, los acróbatas. Y en estos países de Europa eso es lo que más está ocurriendo. Y entonces muchas de las preguntas o miedos más comunes que me hacen las chicas universitarias y también, bueno, de licenciatura, de maestría, y es importante hablarlo porque yo creo que se van a sentir como muy identificadas. La primera es, ¿cuándo es el mejor momento para tener hijos si uno quiere hacer carrera en la investigación en la academia? 2, es cómo se verá afectada mi carrera y en sí mis sueños al tener hijos. Tener 1, tener 2. Luego 3, lo observé mucho en el Instituto de Geología de la UNAM en México, donde estuve trabajando, que habían muchas investigadoras que trataban como de tener la estrategia o considerar si era más bien o era más amigable para la familia ser uno docente o investigación. Y bien sabemos que cuando uno hace investigación y también un poco de docencia, pareciera que es un poco más complicado porque requerimos de más tiempo en participar en congresos y viajes de campo que a veces no solo es un fin de semana, sino son incluso hasta semanas. También un cuarto punto que me han consultado es cómo conocer una pareja, ¿no? Entonces, mientras más está uno realizando sus tesis de doctorado, de maestría en el extranjero, como que falta esa vida sana, ¿no? Social. Entonces, terminamos nosotros haciendo clic con alguien en un congreso o en un viaje de campo, como siempre ocurre, y entonces cada vez estas parejas de doble carrera se van haciendo más comunes. Y yo creo que los Estados Unidos ahí está hasta incluso un poco mejor que en Europa en este tema, porque sí están apoyando mucho a estas parejas y familias de doble carrera. Y luego, lo que les quiero compartir es cuáles son los retos para que no se sorprendan si ustedes están pensando en irse al extranjero, a estudiar o a trabajar, o acompañar a sus maridos, qué es lo que les espera si están solteras, sin hijos o con hijos, ¿no? Entonces, esto es algo que siento yo que tenemos que hacer más seguido nosotros las mujeres, compartir nuestras historias. Y entonces, primero me quiero presentar yo, soy ecóloga acuática, he trabajado toda mi vida en lagos neotropicales y estudio como la evolución de estos ecosistemas desde su origen por miles de años y incluso hasta millones de años. Entonces he trabajado en investigaciones paleolimnológicas en México, Centro y Suramérica, pero para esta charla lo más importante, digamos que tengo 39 años, 2 hijos, una nena de 8 y mi hijo de 3, soy casada y entonces somos una familia de doble carrera. Ahí les dejo la liga de mis publicaciones y estoy trabajando
con plaza que no es permanente en el Instituto de Geosistemas y Bioindicación de la Universidad Técnica de Braunschweig. También importante mencionar es que soy miembro activo de la Comisión de Equidad de mi universidad, también de esta asociación de las 500 mujeres científicas, donde donde conversamos una vez al año en este Congreso de Geociencias en Viena, y también en la Organización para Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo, la OSBD, que está teniendo como bastante motivación y bastante empuje en todos estos temas de las mujeres. Y bueno, también les quiero presentar algo que es muy importante para que las mujeres logren hacer carrera y que no desertemos y que sigamos adelante en la academia, es el apoyo de los maridos, ¿no? Entonces, mi marido, Matías Bücker, él es alemán, es geofísico, entonces se los comparto para que vean que también él requiere de mucho estar en congresos y viajes de campo, entonces esto es como aún más difícil de coordinar, ¿no? Nos entendemos muy bien de las necesidades de cada uno, pero al tener 2 hijos pequeños, como que nos enfrentamos a muchos problemas. Entonces, Matías tiene 38 años, trabaja en la misma universidad, en el Instituto de Geofísica y Física Extraterrestre. Les dejo la liga de sus publicaciones y digamos, una información importante es de que Matías este año esperemos que pueda ser parte de la Comisión de Equidad de la Universidad Técnica de Braunschweig, que es donde estamos laborando. Entonces me dirán ustedes cómo decir una comisión de equidad donde hay hombres. Entonces esa es una tendencia aquí en Europa que se está teniendo. Y es muy importante y lo vamos a ir platicando. Estos son mis 2 hijos, Lara de 8, Jonas de 3, y aquí vemos cómo es esta vida, que yo creo que varias lo conocemos, especialmente somos biólogas o expertos en ciencias de la tierra, cómo es el trabajar en el campo con nuestros hijos, y las fotos son increíbles y perfectas, pero la verdad es que es muy cansado, hay muchos gastos relacionados al llevarse uno a sus hijos a estas actividades, que nadie lo está pagando, sino los asumen los padres, los cubren los padres, y entonces vamos a ver al transcurso de esta charla de que hay diferentes soluciones como para tratar esto, ¿no? Entonces, también es no hacernos las fuertes, sino hablar de los problemas para que las futuras generaciones cada vez sea más fácil el combinar el trabajo con la familia. Bueno, entonces en el 2005, más bien del 2000 al 2005, solo para contarles un poco de mí, hice la licenciatura y un Bachelor in Science en Biología en la Universidad del Valle, donde tuve media beca que fue pagada por la Texaco. Y en el 2005, mi futura jefa, que es la que está del lado derecho, Antje Schwalb, le escribe un email a la doctora Dix requiriendo, consultando si había algún estudiante de biología que estuviera acabando la maestría o la licenciatura para hacer un doctorado en Alemania. Entonces, la doctora Dix, desde ese momento, siempre me ha motivado bastante. Yo creo que tal vez le suena el nombre, es una famosa limnóloga y especialista en orquídeas e invertebrados acuáticos, y es inglesa, pero adora nuestros recursos naturales y la biodiversidad de Guatemala. Entonces, la doctora Dix me hace ahí, por decirlo así, como el conecte, como la que fue mi nueva asesora de doctorado y mentora de vida, las dos. Y entonces ahí vemos la importancia, el impacto que uno puede tener en la carrera de jóvenes mujeres, ¿no? Y la importancia de formar estas redes grandes de mujeres de diferentes expertices en la vida, ¿no? Entonces la doctora Dix fue fundamental, digamos, en mi vida, no solo laboral, sino personal. Entonces, en el 2005, ¿por qué decidí dejar Guatemala? En primer lugar, yo soñaba con estudiar ecología acuática tropical y no habían posgrados en Guatemala. Y yo creo que con el tiempo todo esto va mejorando, pero en aquel entonces, hace, ¿qué les digo? 15 años, ¿no? No existía esto. Entonces, yo decido tomar esta oportunidad porque era dinero alemán para poder trabajar en el AWPT Nizza. Entonces me decía la doctora X, ¿qué más quiere? O sea, va a estar en el extranjero y va a tener que estar regresando a Guatemala para realizar la investigación. Y así es como tenemos que trabajar, que se quede todo este potencial en nuestro país, porque ella siempre habla de nuestro país, aunque es extranjera, y es algo como que tenemos que ver que es como algo muy bonito, ¿no? De que tenemos muchas personas interesadas en la conservación de nuestros ecosistemas. Bueno, entonces me voy a Alemania, tuve una plaza de 50%, porque así era antes, ahora los chicos están recibiendo plazas completas, tuve un crédito de FINABESE, para costear, digamos, esa otra media plaza, porque el proyecto donde estaba era como muy demandante y había que estar viajando mucho y pues no alcanzaba la plata, ¿no? Entonces, digamos, esas fueron las razones por las que yo me fui en el 2005 a Alemania. Luego, con Oreja, que es Matías, 2011, nos fuimos a México, nos mudamos, para mí una segunda vez.
donde hice un postdoctorado en la UNAM, en el Instituto de Geología, y bueno, digamos que yo fui la que hizo carrera, fui investigadora asociado C y después investigadora titular A, y tuve mi plaza permanente que luego dejo, porque me di cuenta que Matías, en todos estos 7 años que estuve en México, dio como un paso atrás, y en lo que yo estaba haciendo carrera muy rápido, él se estaba como que quedando atrás, ¿no? Entonces hizo el doctorado a distancia, que le costó mucho porque estaba cuidando a mi hija, que ahora es la mayor, y entonces como que yo reconozco esto, ¿y por qué nos decidimos mudar una otra vez, ¿no? Una tercera vez para mí? Y las razones personales, por una mejor calidad de vida, cuando uno tiene hijos ya piensa diferente, tener una cercanía más a los abuelos de la otra parte, que eran los paternos, y las laborales es de que Alemania y Europa son destinos atractivos para los geocientíficos, hay más agencias de financiamiento, metimos muchas propuestas en México para poder trabajar y tener colaboraciones entre Europa y Latinoamérica y nunca salió nada. Y entonces en Alemania hay más plata para poder utilizarla en nuestros países. Entonces esa fue una gran decisión que nosotros tomamos y una de las cuestiones más importantes que consideramos, ¿no? Entonces, ahora pues estamos tratando de buscar nuestras plazas permanentes como profesor, por lo menos alguno de los dos. Y entonces las mudanzas son un gran reto, ¿no? Y se amplifica mucho al tener niños pequeños, especialmente si ambos padres son investigadores activos. Y entonces generalmente se habla uno habla de un shock cultural cuando alguien de Europa se muda a países latinoamericanos donde todo es un caos, como México y Guatemala, pero sin embargo nosotros al tener hijos nos dimos cuenta que estaba peor irnos de Latinoamérica hacia Alemania. Y entonces cuando esto lo hablamos con las autoridades de la universidad se quedan con la boca abierta porque nunca esperan que uno se los ponga así, porque siempre es como país de primer mundo, pero la verdad es que todo lo que tiene relacionado al cuidado de los niños en Europa es como mucho cosmético, mucho... como mucha, digamos, todo superficial y no están como atacando los problemas más importantes. Entonces aquí ya ven a mi nene chiquito, Jonas, tratando de entrar a la guardería porque estaban todas llenas. Fue el primer lugar, ¿no? Entonces no teníamos guardería para nuestro hijo más pequeño. La universidad tenía 3 guarderías, pero todas estaban llenas. Habían como 60 familias antes que nosotros. Y bueno, es como una incongruencia porque las universidades en Alemania y en Europa quieren hacerse cada vez más internacionales. Y entonces a través de eso como que captan más fondos y tienen mejor renombre, pero si se dan cuenta, sus guarderías están llenas, entonces no hace sentido. Las consecuencias fueron que yo estaba trabajando en horarios más cansados, cuando llegaba mi marido del trabajo, de 5 a 8 de la noche, los niños se dormían y luego seguía yo trabajando, sábados, domingos, entonces fueron como años, bueno, sí, como 1 año y medio bastante difícil, porque yo no estaba dispuesta a contratar una niñera o una madre de día, porque primero costaba más que la guardería de la universidad y segundo, la universidad estaba obligada a atender a 2 trabajadores que venían del extranjero. Entonces, si nosotros solucionamos los problemas pagando niñeras o que los abuelitos nos lo están cuidando, las universidades nunca van a tener esa presión de poder resolver estos problemas, porque aparentemente se solucionaron, entonces no les interesa ni cómo se solucionaron. Entonces yo le hablé a mi marido y le dije, no, yo no voy a hacer eso, yo me voy a aguantar y voy a ir a todas las reuniones y foros que hayan de la universidad y les voy a compartir mi problema, que lo entiendan y me lo tienen que solucionar. Y la verdad es que sí, nos lo solucionaron a nosotros, pero yo no sé qué pasa con esas otras 60 familias, ¿verdad? Entonces, la solución aquí es que todas las universidades deberían de guardar, entre comillas, espacios para niños menores de 4 años, que son cuando más son dependientes de un adulto, de familias y mujeres internacionales, y estos cambios son como muy espontáneos, ¿no? Entonces siempre tienen que tener como una solución para esta internacionalización que ellos tanto piden. Y bueno, otra cuestión aquí es que yo creo que tanto las mexicanas como las guatemaltecas tenemos necesidad de trabajar. Muy raros casos son las familias donde las mujeres o el hombre no tienen que trabajar y aparte de que tenemos la necesidad de trabajar, nos gusta trabajar. Entonces yo no conozco una amiga mía de diferentes edades que me diga que no quiere ir a trabajar. Entonces creo que nos apasiona trabajar especialmente en la academia. Y entonces eso es un gran orgullo. Y si vemos de las investigadoras y de todos los investigadores, en Guatemala el 53.2% son mujeres, el 33% es en México, y en Alemania la disparidad en la ciencia es muchísimo más alta, porque únicamente el 28% de las mujeres en Alemania son investigadoras. Entonces, cuando también enseño estas gráficas aquí, se quedan con la boca abierta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Porque son muy acomodados y tienen como mucho financiamiento para que las mamás se queden en su casa, se quedan muchos años y luego les cuesta demasiado regresar a la academia.
Para seguir con los problemas y las soluciones, por ejemplo, lo que me topé yo aquí mucho era que todas las reuniones las querían hacer en las tardes y esos horarios no funcionan cuando los niños están saliendo a la 1 o 2 de la tarde, ¿no? Entonces, en México eso no era problema porque todas las reuniones siempre eran en las mañanas. Entonces, eso es algo que hay que cambiar, hay que tratar de cambiar el sistema y la mentalidad, ya sean hombres jefes o mujeres jefes, siempre en las mañanas. A veces hay escuelas en las tardes, pero digamos es la excepción. Hay que tener una buena comunicación con los jefes. Tercero, la falta de apoyo financiero. Cuando uno lleva a sus niños a los congresos y a veces cuando son internacionales sale carísimo los boletos aéreos de los nenes. Y entonces hay universidades que tienen un tipo de apoyo que se llama Mobility Grant, que le pagan a uno, digamos, todos los gastos extras por haberse llevado uno a sus niños al viaje de campo o a los congresos. Mi universidad supuestamente lo tiene, está escrito, pero a mí nunca me han dado nada, entonces estoy luchando para que lo que está escrito también lo hagan, ¿no? Luego también hay guarderías en los congresos y es un caos porque se llenan bastante, todo el mundo quiere ir a oír las conferencias y dejar a sus niños en esas guarderías, pero yo creo que lo que ahí tiene que funcionar, la solución es que se comprometan a cuidarle a uno el nene cuando uno tiene su charla por lo menos 1 hora, ¿no? Y lo que pasa como consecuencia es de que entonces tenemos mujeres, cuando todo esto falta, que no las vemos dando charlas magistrales o charlas orales, sino que siempre trata uno de presentar un póster porque se le hace más fácil presentar la investigación de uno cuando el niño está jugando en los pies o en algún lado, ¿no? Entonces, vamos a que la visibilidad de la contribución de las mujeres se ve afectada por todos estos problemas que les menciono. Y sexto problema, pues ahora en los tiempos de corona, por eso les puse la botellita ahí, es que es un problema grave, veo yo, de que hay tantas iniciativas que se esfuerzan para motivar a las niñas y también a las universitarias de que hay que hacer academia y que se puede, pero ¿y qué pasa? Cuando ya llegan, cuando terminan sus carreras e incluso terminan los doctorados de 35 a 45 años, uno se da cuenta de que ¿qué pasa? No hay apoyo, no hay plazas, hay un cuello de botella y entonces no hace sentido. Y ahora con corona es 1000 veces peor, se amplifica más. Entonces ahí la solución es que no hay que, está bien sobremotivar, pero necesitamos becas, necesitamos premios, estímulos y más bien plazas para todas estas chicas que tienen mucho potencial y lleva uno años motivándolas y casi que uno le está prometiendo el cielo y no hay plazas como para todos. Y bueno, esta es una diapositiva del Foro de Brechas de Género que Bárbara nos compartió, que también es egresada de la San Carlos. Y bueno, aquí dice una serie de puntos muy importantes, pero el más importante, creo yo, es que las carreras universitarias, especialmente en la San Carlos, tardan muchos años. Entonces, a la hora de graduarse y después de hacer el doctorado, tiene uno hijos, ya llega uno al límite. Por ejemplo, en México el límite de edad para dar plazas permanentes es de 39 o 40 años, y entonces se queda uno fuera, ¿no? Porque, digamos, en el posgrado se tardó mucho, pregrado y posgrado. Y en Europa, para que las que están pensando en venirse aquí, no es tanto la edad, sino es cuántos años lleva en que uno hizo el doctorado. Eso es lo que aquí cuenta, que creo que está un poquito mejor, pero antes se hablaba de 6 años y ahora ya están bajando a 4. Entonces eso tampoco está muy bien, eso hay que cambiarlo. Entonces a largo plazo soluciones más profundas que uno tiene que hacer para que todo esto en verdad cambie. Clancy nos habla de un ejemplo de cómo es importante motivar a los niños de áreas rurales. Este fue un estudio, una actividad que hizo la doctora en nutrición y alimentación, que es miembro de la OBSD, y donde ella en Sololá les pregunta al inicio en la clase de que qué quieren ser los niños y las niñas en un futuro. Las niñas no dicen nada, los niños mencionan ser albañil o que sueñan ser choferes del tuk-tuk o agricultores, y entonces ella por un año ayuda mucho a platicar sobre los temas de las ciencias, de la matemática, ciencias naturales, y después de un año de haber motivado a estos chicos, vuelve a hacer la misma pregunta y ya empiezan a decir incluso las nenas de que quieren ser astrónomas, ingenieros o agrónomos, y entonces vamos a que es muy importante esto, pero como les menciono, no es lo único que hay que hacer. Otra cuestión es las que estamos un poco más maduras en nuestra carrera, tenemos que incidir y participar en las comisiones de equidad de nuestra universidad. Es importantísimo, si no, no van a haber cambios. Y entonces, como les mencionaba, un cambio en la estructura de la comisión donde yo estoy ahora participando en la universidad, ya 1/3 van a ser hombres y 2/3 son mujeres, porque tenemos entre todos tratar de ayudar a las mujeres. Y hay muchos hombres que reconocen esto y los tenemos que tener como de aliados. Ya no es estar separando de sexos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que dejar en el pasado y ahora tenemos más bien que trabajar en conjunto.
También la participación en redes más internacionales, como estas grandes de geociencias, que es la AGU en San Francisco y la EGU en Europa. Esta es una asociación que se llama 500 Mujeres en la Investigación, y entonces yo soñaría tal vez con Eunice, ver si logramos armar un capítulo para Guatemala, porque se me hace muy importante. También la Red Internacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, la verdad la CENACIT ha hecho esto muy, muy bueno, y así es como yo he conocido a muchas colegas y mis amigas del alma, como Bárbara, Claudia, Paula. Hemos logrado trabajar en conjunto en diferentes temas, como ya sea coaching o proyectos de investigación. Entonces, este tipo de redes nacionales son importantísimas. No se hable de la Organización de las Mujeres en la Ciencia para los Países en Desarrollo, la OECD. Clancy y todas sus colegas salieron, como le digo yo a Clancy, de la nada, y la verdad es que están realizando un montón de actividades que son increíbles. Entre ellas, un tema muy importante que Clancy menciona en este foro de brechas es que necesitamos tener una más alta visibilidad de la contribución de las científicas de Guatemala. Y entonces, como que no sabemos, desconocemos esa falta de incidencia o de participación de las mujeres. Ella menciona que un 16% escriben sus biografías en Wikipedia y el resto son hombres. Y luego también el editar en Wikipedia simplemente es un 11.3%. Entonces, cuando ya le dicen a uno eso, uno ya tiene ganas como de participar y cambiar eso. Entonces, tenemos que mejorar la visibilidad de todo lo que hacen las mujeres. Aquí está Paula, que también es egresada de la San Carlos, y es otra actividad de Pregúntale a una científica. Entonces, es como explicar de temas en los que nosotros estamos trabajando y que tantos niños como niñas y jóvenes y de diferentes edades vean el tema explicado desde una mujer, ¿no? Y de diferentes edades. Entonces, esto es una actividad magnífica. Otra, Yasmín Quintana, también creo que la conocen, egresada de la San Carlos, y entonces ella participa en esta base de datos que se llama Voces Expertas, y entonces ahí uno se describe, y a la hora de que hay paneles o foros internacionales, siempre tienen como esto que dicen que no invitaron a mujeres porque no hay mujeres expertas en ese tema que querían conversar. Y entonces con estas bases de datos ya no se tiene ese pretexto, y entonces ahí hay muchas de las San Carlos que están participando, y entonces es un orgullo para todos ustedes. También tenemos que ver qué es nuestra disciplina, ya sea medicina o ciencias de la tierra. Por ejemplo, yo trabajo con sedimentos lacustres, y entonces en la Asociación Internacional de Paleolimnología también hay que ir armando no solo esos capítulos de científicos jóvenes, sino también capítulos de desigualdad de género. Entonces, esto es como también muy importante. Más aún es que hay que publicar, no solamente publicar artículos científicos, sino también sobre estos temas de desigualdad de género, porque alguien lo tiene que hacer. Y entonces aquí es importante hacerlos open access, que tengan libre acceso a todos, y les dejo la liga de Nature Careers, donde siempre se postean, se publican muchos artículos de los que uno se puede sentir identificado y lo ayudan también a uno en su vida. Entonces, para finalizar, la verdad que lo que necesitamos son más plazas permanentes para todas estas mujeres sobremotivadas, y aquí les tengo del lado derecho digamos, un anuncio para una plaza de profesor. Y entonces esta es de una universidad en Austria, y si ven aquí en rojo yo les marco que quieren que sean mujeres. Entonces eso es lo que necesitamos, plazas que sean exactamente, directamente para mujeres. Y solo así vamos a llegar a tener un 50% de mujeres y de hombres en facultades y en puestos como claves. Entonces, si no hacemos esto, no vamos a lograr, digamos, como mucho cambio. Entonces, tenemos que aprender de estos países europeos y de los Estados Unidos también, de que hacia ahí es donde tenemos nosotros que captar esos fondos para ayudar a nuestras mujeres. Y bueno, consejos finales es que las administraciones de la universidad son súper lentas, y entonces hay que insistir y ser persistente, mucha paciencia. No es solo compartir los problemas y quejarse, sino también contar historias y que la gente vea lo que uno ha sufrido y que le ha costado, y también la lista de soluciones, qué es lo que tienen que hacer. Si no se abruman, entonces nunca nadie resuelve nada. También a las jóvenes que uno está motivando hay que proporcionarles un apoyo continuo, no solo es motivarlos, sino llevarlas de la mano para en su momento que se echen a volar. Luego el efecto negativo de corona lo va a tener en nuestras carreras en diferentes aspectos, ya sea que estemos estudiando una carrera universitaria o estemos ya laborando en la investigación. Entonces, en nuestros CVs, en nuestras hojas de vida, tenemos que marcar ese año, y cada vez que uno tiene los hijos, para que vean que incluso
uno ha logrado tener bastantes éxitos y bastantes resultados a pesar de, digamos, todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces muchas veces aquí en Europa se ven que hay muchas parejas o mujeres que no quieren tener como familia, que está bastante bien, ¿no? Pero luego le dicen a uno, bueno, tú querías tus hijos, entonces tú te lo buscaste, pero no es así. Yo lo que les digo es que muchos ignoran el papel tan importante que juegan los niños, quienes serán nuestros futuros enfermeros, doctores, panaderos, choferes de bus urbano, y que un día van a laborar y pagar impuestos, que son los que van a mantener a la generación cuando nosotros seamos ancianos, ¿no? Entonces, la verdad es que el tener hijos no solo es un capricho, sino es algo natural, y el sistema, el gobierno, la universidad tienen que apoyar en el cuidado de los niños, porque luego van a tener un puesto muy clave en nuestra sociedad. Y entonces, bueno, con esto ya termino. Con esta historia, mi familia quería motivar a otras mujeres y familias de doble carrera para que continúen y no desistan en la academia y en la ciencia, y que entre todos encontremos posibles soluciones para establecer universidades y centros de investigación más amigables a la familia. Entonces, muchísimas gracias. Aquí les dejo mi email, y también en el Facebook están muy invitados a escribirme, incluso días después. Siempre me alegro como de, digamos, ir coleccionando diferentes historias de todas las personas, porque entonces yo utilizo toda esta información también para charlar cuando estamos hablando de estos temas en Guatemala y también a nivel internacional. Muchísimas gracias.